examinar en este capítulo tiene que ver con lo que Dios nos lleva a saber, nos hace saber de dónde empezó esta historia de pecado, de criminalidad, de desobediencia, de maldad, de engaño, de mentira, de muerte, porque lo que hablamos en los dos capítulos anteriores, hablando de la creación, nos dejó en un panorama óptimo, viendo cómo el Señor, habiendo creado todas las cosas, crea al hombre, lo pone en un huerto que el mismo Señor había plantado y lo pone allí para trabajar. Tenía toda la oportunidad de desarrollarse, de desempeñarse, y no solamente lo pone en el huerto, sino le da una compañera, alguien con quien compartir, con quien disfrutar de todas las cosas, como es el deseo del Señor al darnos la oportunidad de formar un hogar, que podamos ver a nuestra esposa, los varones, como aquella bendición de parte de Dios a la que se refiere el libro de Proverbios, que el que halló esposa halló el bien, alcanzó o fue bendecido por la buena voluntad del Señor. Y entonces poder entender que Dios dio todo lo necesario para que pudiera darse una relación maravillosa de vida eterna, porque allí estaba el árbol de la vida. Naturalmente, como lo hablábamos ya la semana pasada, con el árbol del conocimiento del bien y el mal, y la prohibición de que de todo lo que Dios les había dado, Dios se había reservado ese árbol para sí, porque el único que puede con una carga tan fuerte, tan pesada, como es el conocimiento del bien y el mal, de cuándo una cosa conviene o cuándo no conviene, es Dios. Él es el único que realmente puede con esta carga. Nosotros ya ahora, en esta altura de la historia de la humanidad, lo hemos descubierto. Y lo hemos descubierto porque se sigue debatiendo sobre la faz de la tierra de si debe hacerse una cosa o no debe hacerse, y si se hace, cómo se hace, para que no se malignice, y terminan aceptando lo malo, como lo dice o lo anunció nuestro Dios a través del profeta Isaías, de que estamos ya en ese tiempo donde a lo bueno se le está llamando malo, a lo malo se le está llamando bueno. En este entendimiento vamos a mirar este capítulo 3, es decir, viendo de dónde parten todas las cosas. Confío que lo que Dios nos permita ver aquí sea toda una bendición para nosotros, que nos ayude aún a afirmarnos en nuestro caminar en la fe y a tener una respuesta para Dios que le sea grata, algo que traiga gloria y honra al nombre de nuestro Dios, y a nosotros nos traiga bendición, fortaleza, firmeza, crecimiento. Dice allí en el capítulo 3 que la serpiente era astuta, es decir, la forma en que se presenta el diablo delante de Eva fue así, usando la forma física de la serpiente. Y hablo de esto porque nosotros necesitamos entender que, aunque hubo una sentencia de parte de Dios con respecto a la serpiente de arrastrarse sobre su pecho, y que vemos que todas las serpientes prácticamente así se mueven, no debemos olvidar que esto fue simplemente el hecho de que el diablo se transfiguró, como puede transfigurarse en ángel de luz, en forma de serpiente. Y entonces vino y dice, por eso lo describe así la palabra, y ese título se le queda, así es señalado en la palabra de Dios, como la serpiente antigua. Bueno, y entonces dice, era más astuta que todos los animales del campo, ¿no? También uno puede entender por esta descripción que dentro de las características que Dios le dio a cada animal, podemos ver que Jesús usa
el ejemplo de las serpientes para hablarnos acerca de cómo es que necesitamos conducirnos en este mundo ya como creyentes, prudentes como serpientes. Y entonces, pues los que ya han tenido la oportunidad de observar el comportamiento de las serpientes, hablan precisamente de la manera en que las serpientes, para decirlo de alguna forma, no se andan exponiendo, sino que actúan con un cuidado tal que esto sirve como ejemplo para entender por qué Jesús usa esta forma o esta enseñanza, esta instrucción para nosotros que estamos desempeñándonos, desenvolviéndonos aquí sobre esta tierra. Bueno, ahora, al estar ahí, llega con la mujer, ¿no? Y al encontrar a la mujer, evidentemente la encuentra sola. Y uno diría, ¿y dónde andaba Adán? Y él podría haber contestado, trabajando, ¿no? Andaba muy ocupadito en labrar el huerto, porque quería duplicar la producción de la vez anterior. Y entonces, hablábamos la semana pasada de cómo esto se ha convertido en una amenaza para muchos varones que, perdiendo la visión de cuál es nuestra labor, nuestra tarea como cabezas del hogar, nos ha llevado a descuidar los hogares y prácticamente a ponernos a merced del diablo. Y ahorita vamos a ver por qué. Dentro de las cosas que el Señor habla de qué pasó en aquel momento, lo vamos a leer en un momento más, de una manera, vamos a decir, en la radiografía espiritual, en segunda de Corintios. Pero aquí vemos que llega y habla con la mujer y le dice con que Dios les ha prohibido, les ha dicho que no coman de todo árbol que está plantado en el huerto. Yo quiero que ustedes piensen un poquito en las ocasiones en que hemos sido engañados por alguien y cómo la forma de introducirse, de captar nuestra atención, es con situaciones así, ¿no? Algunos han podido platicar de gente que, según esto, encuentra al mismo tiempo que nosotros un fajo de billetes. Y entonces ya nos dice, pues tómalo y lo partimos y cosas así. Y cuando uno es movido por la codicia, pues termina uno engañado. Igual que otras veces cuando les dicen, mire, ayúdeme a cobrar este billete de lotería que salió premiado, y van y le enseñan a uno el periódico y le enseñan que sí hay un número ahí que está premiado, y entonces a uno se le olvida constatar la fecha del sorteo con la fecha que trae el boleto o el billete, y puede caer uno en la trampa. Pero ¿qué es lo que lo mueve a uno? La codicia, ¿no? Y entonces, por eso necesitamos mirar que quien busca engañar va de alguna manera a atrapar nuestra atención, a captar nuestra atención, a llevarnos hacia donde quiere. Y lo que hizo el diablo en esa ocasión, la forma en que captó la atención de Eva, fue diciéndole esto, con que no pueden comer de todo árbol que está en el huerto. Y ya saben ustedes cómo uno es así tan amable y decir, pobrecita, ¿verdad? Pobrecita serpiente ignorante. Ahorita la vamos a poner al tanto para que no ande caminando en esa oscuridad. Y entonces le contesta, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, a excepción del fruto del árbol del conocimiento del bien y el mal, o sea, el que está en medio del huerto. Porque hasta eso, aquí nos hace saber el Señor que lo puso así, en medio del huerto.
Algo que casi no podría decir, va uno para acá, lo ve, pasa uno para allá, lo ve, pasa uno por aquí, lo ve, ¿no? Está muy a la vista. Y uno podría decir, ¿por qué no lo mandaron por allá en un rincón y tapado con árboles grandes y que no se viera? No, de eso se trata, de entender que cuando Dios nos ha puesto frente a situaciones de prueba, es porque en Él podemos vencer. Pero bueno, ya una vez que ella contesta, que por cierto, déjenme decirles, le agrega allí un poquito, ¿verdad? No sé si se dieron cuenta. Dice, no comen ni lo toquen. Y pues Dios no les había prohibido tocarlo, pero creo que es bastante sensato no tocarlo. No tiene caso ni siquiera andar ahí dándole vueltas para ver si sin que yo lo arranque se cayó un fruto. Y entonces ya, pues ya lo puedo manejar de otra manera, le doy un puntapié, ya está por allá, como que ya no está relacionado. Ya saben ustedes que nos gusta engañarnos. Bueno, pero lo que sí vemos es esto, que debía haber prendido las luces de alarma en Eva, y fue cuando el diablo le dijo, no morirán, sino que sabe Dios que el día que ustedes coman de él, serán abiertos sus ojos y van a conocer el bien y el mal y van a ser como dioses, ¿no? Y entonces, a lo que quiero llegar, y que creo que es muy importante, es lo siguiente. Eva andaba buscando ser como Dios. Aquí el hermano dice que no. ¿Quién se suma a su postura? ¿Quién está en contra? ¿Están aquí conmigo o ya se fueron? ¿Mm? Ah, ay, con razón. Ya los atrapó. No los atrapó el engaño del diablo, sino el hambre, ¿no? Bueno. Lo que creo que es importante saber es cómo nos ha sucedido a nosotros. Por lo general, cuando hemos sido engañados, podemos decir que no andábamos buscando esas cosas, que no necesariamente era nuestra postura, no era nuestra meta, no era ni siquiera nuestro pensamiento. Por eso, nosotros podemos darnos cuenta que la mercadotecnia, usando la publicidad, ha creado necesidades en medio de la gente. Ha hecho propuestas delante de la gente, ¿no? Una de las que está ahorita así, que se maneja y que ha sido muy atractiva para muchos, 12 meses sin intereses, ¿no? Claro, el único interés que tenemos es que se enganchen, pero eso no lo alcanzamos a oír. Y algunos, para que nos animemos más, 18. Y entonces uno dice, ay, así como, imagínense tenerlo ahorita. Y uno podría decir, antes de ese momento, uno había dicho, ni soñando. No hay la menor posibilidad. Entonces ni siquiera lo buscábamos, ni siquiera lo considerábamos, ni siquiera, ¿no? Pero apenas viene una propuesta, pues nos abrimos a considerarla. Y el engaño se ha dado así. Cuando alguien viene y nos hace una propuesta. Quiero pedirles que leamos en el libro de Proverbios. Se me olvidó cargar. Así que, salud. Vamos a poner a trabajar los tuyos. Sí. ¿Dónde está? Aquí.
Y vamos a leer el capítulo 7, del 6 pues hasta el 20, hasta el 23. Capítulo 7 del 6 hasta el 23. Porque mirando yo por la ventana de mi casa, por mi celosía, vi entre los simples, consideré entre los jóvenes a un joven falto de entendimiento, el cual pasaba por la calle junto a la esquina, e iba camino a la casa de ella. A la tarde del día, cuando ya oscurecía, en la oscuridad y tinieblas de la noche, cuando he aquí una mujer le sale al encuentro, con atavío de ramera y astuta de corazón, alborotadora y rencillosa. Sus pies no pueden estar en casa. Unas veces está en la calle, otras veces en las plazas, acechando por todas las esquinas. Se asió de él y le besó. Con semblante descarado le dijo: sacrificios de paz había prometido. Hoy he pagado mis votos. Por tanto, he salido a encontrarte, buscando diligentemente tu rostro, y te he hallado. He adornado mi cama con colchas, recamadas con cordoncillo de Egipto. He perfumado mi cama con mirra, aloes y canela. Ven, embriaguémonos de amores hasta la mañana. Alegrémonos en amores, porque el marido no está en casa. Se ha ido a un largo viaje. La bolsa de dinero llevó en su mano. El día señalado volverá a su casa. Lo rindió con la suavidad de sus muchas palabras. Le obligó con la salamería de sus labios. Al punto se marchó tras ella, como va el buey al degolladero, y como el necio a las prisiones para ser castigado, como el ave que se apresura a la red y no sabe que es contra su vida, hasta que la saeta traspasa su corazón. En esta descripción así tan clara y tan amplia, podemos ver que el Señor dice: es un joven falto de entendimiento. No iba buscando a esta mujer, ella es la que le sale al encuentro. Y sin haber ido buscando eso, ella se lo propone. Y entonces, como lo dice ahí, lo rindió con la suavidad de sus palabras. Esto naturalmente habla de la falta de convicciones, por eso lo describe como un joven falto de entendimiento, que accede a las razones que le puedan presentar para aceptar pues lo que es una conducta pecaminosa, pero que en ese momento, por los argumentos que le da, así como que pues no te va a pasar nada, ahora sí que eso queda entre tú y yo, y nadie más se tiene que enterar, y punto. Y por eso esta descripción que hacen los dos últimos versículos, ¿verdad? Como va un buey al degolladero, como un ave que queda atrapada en la red y que no sabe lo que está sucediendo hasta que la saeta traspasa su hígado. Y entonces lo que estamos viendo es precisamente lo que el diablo ha hecho, porque una de las cosas que sí necesitamos entender, y lo hemos mencionado antes, es que el arma del diablo es la mentira, el engaño, y naturalmente tiene un cierto poder, un poder limitado, que a nosotros nos impresionaría cuando hablamos de ver sus manifestaciones, si no conocemos al Señor. Pero lo que creo que es importante es que Él no puede hacer nada que el Señor no le parezca bien que haga. Entonces, por eso lo que necesitamos entender es que Dios sí lo usa para probarnos. Esto que estamos leyendo que pasó con Eva, no es que Dios se había ido y no sabía qué estaba pasando, ¿no? Y que mientras el diablo se aprovechó, nunca. El Señor estaba presente y estaba viendo todo lo que estaba sucediendo. Pero al igual que lo ha hecho con nosotros, nos ha dado las instrucciones, nos ha dado la palabra, tenemos la instrucción necesaria,
Y cada uno de nosotros necesita tomar sus propias decisiones en base a la palabra que el Señor nos ha dado, para descubrir cómo es posible vivir de acuerdo al corazón de Dios, cómo es posible disfrutar de esa vida en Cristo, cómo es posible tener victoria sobre el pecado, cómo es posible resistir la tentación. Y entonces va a venir esta propuesta como la que le hizo a Eva, ¿no? No van a morir, o sea, eso no es cierto, ¿no? Dios bien sabe que el día que ustedes coman de ese fruto, del fruto de ese árbol, sus ojos van a ser abiertos, van a ser como dioses sabiendo el bien y el mal, ¿no? Entonces allí es donde se presenta el engaño y se da la oportunidad. Y ustedes y yo nos hemos enfrentado a esto muchísimas veces, todos los días de nuestra vida. Y a veces ni siquiera nos hemos dado cuenta de que nos están tendiendo lazo, ¿no? Y caemos, cedemos. Porque uno puede decir, déjenme poner ejemplos como este, que al despertarnos por la mañana, no me levanté con el plan de a ver con quién de la familia me peleo, ¿no? A ver quién se me pone primero y a ver cómo nos va. No, sino que sucede que estoy pensando más bien en poder hacer alguna cosa y resulta que alguien más en la casa ya está ocupando el lugar o aquello que necesito para realizar la acción. Y mi primer reacción va a ser en razón de si entiendo que esto es una prueba para mí o si no lo veo como tal. Si entiendo que es una prueba, le doy gracias a Dios y me espero y entiendo que simplemente hay que esperar a que se desocupe el lugar o el utensilio o lo que sea. Si no, me enojo y presiono, ¿no? Y una situación que no existía empieza a existir porque yo le di lugar. Porque yo ahora sí que caí en la tentación, cedí a la tentación, cedí al engaño. Y esto es precisamente lo que le pasó a Eva. ¿Cuántas veces ella había pasado junto al árbol? ¿Quién sabe? Y siempre con el pensamiento, el entendimiento, el mandato de que era un árbol cuyo fruto no se debía comer. Punto, ¿no? Y creo que ustedes lo han vivido como un servidor. Ayer que teníamos la oportunidad de estar platicando con un pastor y su esposa, nos hablaba de el problema tan serio que ellos han visto más directamente en sus respectivas familias con el alcohol, con el problema del alcohol. Y entonces todos los argumentos que utilizan para justificar el alcohol, uno de ellos fue tan simpático oírlo, ¿no? Bebo tanto como Jesús. Eso más bien lo dijo alguien allá, ¿no? No de su familia. Yo bebo tanto como Jesús bebía. ¿Ustedes han leído qué tanto vino tomaba Jesús? ¿No? Pero entonces aquellos, para hacer sus buenos cálculos, dicen, pero si convirtió el agua en vino y eran 2 tinajas en donde en cada una cabían varios cántaros, pues entonces quiere decir que sí hay como oportunidad de tomarse algunos tragos, como 15 o 20, ¿no? Bueno, y entonces nosotros nos damos cuenta de que frente a la propuesta de gente como esta, que además se pone bien bíblica, ¿no? Y que usa hasta a Jesús como un ejemplo, pues lo que sucede es que muchos se sienten en la libertad de considerar el asunto para dar lugar a un deseo de la carne. Ahora,
Aquí lo que nosotros podemos ver, el efecto de haber escuchado al diablo. Dice la palabra de Dios que después de haber oído lo que el diablo le dijo, Eva vio que el árbol era bueno para comer, que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar sabiduría. Bueno, antes de ir a otra cosa, quiero decirles que el problema está en prestar oído a eso. Porque ahora sí que Eva tenía que haberle dicho al diablo en forma de serpiente, no hablo con desconocidos, ¿no? Y con permiso. O Adán, aquí te buscan, manda un despistado que no sabe, ¿no? Pero hemos cometido la falta de oír las propuestas. Vamos a Primera de Timoteo, al capítulo 4. Bueno, en ese entonces, quién sabe. Creo que no se le hizo muy sospechoso, ¿no? Y vamos a leer del versículo 1 al versículo 3. Primera de Timoteo 4. Pero el Espíritu dice claramente que nuestros credos siempre algunos Apostatarán. de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, por la hipocresía de religiosos que reunidos son la conciencia. Por infidelidad, casarse y mandarán abstenerse al experimento que Dios creó para que con acción de gracia participasen de ellos, los creyentes y los que han conocido la verdad. Sin detenerme a considerar estas doctrinas Presentadas aquí como ejemplos, lo que me interesa es que nos demos cuenta del efecto, el resultado de escuchar a los espíritus engañadores y esas doctrinas de demonios. Dice que por la hipocresía de mentirosos que teniendo cauterizada la conciencia hablan de estas cosas. Entonces, el peligro precisamente de prestar atención a quienes están hablando de esta forma, en vez de atender al Señor, en vez de prestar atención a Dios, ahora sí que ir a la palabra y preguntarle a Dios sobre lo que está escrito, prefieren escuchar, porque no faltan los que dicen, es que en el original esta palabra significa tal cosa, y ya con eso los empiezan a enredar, porque algunos impresionados dicen, ay, sí sabe, ¿no? Y ni siquiera saben si sabe, pero como ya les dijo que en el original griego dice, y les aventó una palabrita así que ellos no podían pronunciar, entonces ya. Bueno, el asunto entonces es que Dios nos llama a entender el peligro de escuchar a gente que viene con esto. Puedo considerar que al estar oyendo esto de parte del diablo, Eva simplemente debió haberse sentido ofendida de que alguien que podemos entender no alcanzaría tal vez a definir cuál era su comportamiento, su origen, su razón,
alguien pusiera en tela de juicio la palabra que Dios les había dado. Y ustedes lo saben, en este tiempo muchos han puesto en tela de juicio la Biblia, la palabra de Dios. Y ya ahora sí que hay de nosotros, si nos olvidamos de lo que Dios ha hecho en nosotros y le damos oído a personas así, como esto que dice Tito en el capítulo 1. Y vamos a leer versículos 10 y 11. Sí. Porque hay aún muchos contumaces habladores de vanidades y engañadores, mayormente los de la circuncisión, a los cuales es preciso tapar la boca, que trastornan casas enteras, enseñando por ganancia deshonesta lo que no conviene. Y entonces tenemos toda una advertencia. De cómo es preciso tapar la boca de estos engañadores, habladores de vanidades, que todo lo que terminan logrando, lo que es el resultado, es trastornar casas enteras. Porque al prestar atención a lo que están diciendo, lo único que se provoca, lo único que trae como resultado, no es vida, no es crecimiento, no es edificación, sino una tremenda confusión. Ahora, vamos a leer en la segunda epístola del apóstol Juan. Y vamos a leer el versículo 7. Que no confiesan que Jesucristo ha venido en carne. Quien esto hace es el engañador y el anticristo. Entonces, creo que vale la pena que nos demos cuenta de esto. El Señor nos advierte de estos engañadores, de estos mentirosos, de estos falsos, y que en esencia lo que están haciendo con sus mentiras, con sus engaños, con sus falsas propuestas, al igual que lo hizo el diablo desde el principio, es que no confiesan que Jesucristo ha venido en carne. Es decir, no hay un reconocimiento hacia la obra de Dios, a lo que Dios ha establecido, la forma en que Dios obra, de qué manera establece todas las cosas. Ahora, esto es precisamente lo primero que nosotros necesitamos tomar en cuenta, así de sencillo. ¿Cómo fue que el diablo le dice a Eva que lo que Dios les había dicho, les dice así: no morirán? Y Dios les había dicho: de cierto morirán, ¿no? Y aquel viene y dice: no morirán. Y uno por eso puede decir suficiente como para decir: no tengo nada que hablar contigo, no hay nada que escuchar. Que si ustedes leen en lo que sigue en esta segunda epístola, creo que vale la pena, ya lo habíamos mencionado en otra ocasión, creo. Dice allí a partir del versículo 8 y vamos a leer hasta el versículo 11. Mirad por vosotros mismos, para que no perdáis el fruto de vuestro trabajo, lo que recibáis para el amor completo. Cualquiera que se extravíe en su nombre que debe la doctrina de Cristo, no siga bien. Quien persevera la doctrina de Cristo, está bien el Padre y la Virgen. Si alguno viene a vosotros y no trae la doctrina, no lo recibéis en paz. Le digáis bienvenido, porque el servicio de Dios ese grado, ¿no? A ese grado tenemos que entender que se dan las cosas. De plano, nada de bienvenida, ninguna consideración, no hay razón para estar aceptando a alguien que no asiente a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo.
Vamos a segunda de Timoteo otra vez. Bueno, a las epístolas de Timoteo no habíamos estado en la segunda, pero en el capítulo 3. Y vamos a leer el versículo 13. Sí. Hay dos malos hombres engañados Hasta ahí. Así nos hace saber el Señor. Los malos hombres y engañadores van a ir de mal en peor. Ahora, quiero que ustedes piensen un poquito en esto. La gente que ha dado lugar a las mentiras, a las falsas doctrinas, a todas esas propuestas falsas, herejías, uno los ha oído y pasando el tiempo, uno esperaría que ya hubieran recapacitado, si es que están atendiendo a lo que Dios habla en su palabra. Pero cuando la gente ha sido necia y quiere defender su punto, solamente los vemos que van, ahora sí que engañándose más, yendo de mal en peor, como lo dice la palabra. Y dice, engañando y siendo engañados. Como ya también tuvimos la oportunidad de leer este pasaje ahí en segunda de Tesalonicenses, que todos los que no reciben el amor a la verdad, Dios les envía un poder engañoso para que crean a la mentira. Así de que por eso estos engañadores van engañando y siendo engañados. Pero sí creo que es muy importante que, atendiendo a lo que nuestro Señor Jesucristo enseñó y nos recuerda por la obra de su Espíritu, nosotros atendamos a un peligro que hay. Vamos a Mateo 24. Y vamos a leer los versículos 4 y 5. Bueno, te comiste el 4. Desde el 4. Respondiendo Jesús les dijo, mirad que nadie se engañe, porque vendrán muchos en mi nombre, diciendo yo soy de Cristo, y a muchos engañarán. Así. Es decir, hay esta advertencia de parte del Señor sobre que la intención es engañar. No es que no sabían y están diciendo cosas fuera de lugar. Su intención es engañar. Y por eso el Señor nos hace responsables y nos dice, miren que nadie los engañe. Pero de lo que les estaba hablando hace un momento, es lo que dice en el versículo 24. Porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, serán grandes señales y prodigios, de tal manera que enseñarán. No, engañarán, si fuese posible, aún a los escogidos. Eso es lo que es la advertencia. Van a engañar, si es posible, aún a los escogidos. ¿Cómo puede ser posible engañar a alguien que camina con Dios? Entonces quiere decir que hay millones para ser engañados. Tiene más que ver con el hecho de no perseverar. Y quiero que piensen en un caso
muy específico que estaba alrededor de estos momentos en que Jesús daba esta palabra, y es el de Judas. No era ningún ignorante, pero como ya alguna vez ha habido la oportunidad de compartirlo, nosotros, al enfrentar la tentación día tras día, si damos lugar a la tentación alguna vez, y en vez de arrepentirnos, de reconocerlo y volvernos a Dios, empezamos a justificar eso y además a dejar que se vuelva nuestra forma de vivir, entonces ya nos apartamos por nuestro propio descuido, por nuestra falta de perseverancia, por no atender a la palabra de Dios, ¿no? Porque esto no solamente es para quien ignore lo que está escrito, sino para el que lo ignore voluntariamente, para quien no lo atienda para ponerlo en práctica. Muy bien, ahora, por eso, cuando hablamos acerca de caer en la tentación, vamos a recordar esto que Dios le dio a Santiago para que escribiera allí en su carta, en el capítulo 1, y vamos a leer el versículo, del versículo 14 al versículo 15. Sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después que ha conseguido, da a luz al pecado, y el pecado siendo consumado, da a luz al muerte. Así de que cuando nosotros finalmente podemos ser tentados, es porque hemos dejado que un deseo insano, torcido, llegue a nosotros. Volviendo a ese momento en que el diablo habla con Eva, lo que está haciendo es precisamente eso. Ahora sí que proponerle algo torcido, sucio, con toda la intención. Por eso les decía, los engañadores quieren engañar. Esa es su intención, no es otra, no es que de repente salió el engaño. No, hay toda una intención. El diablo no llegó ahí con la intención de ver si podía establecer un, ¿cómo se dice?, un diálogo con Eva. No, iba para engañarla. Y entonces, por eso dice que nadie es tentado sino de su propia concupiscencia. Y eso es lo que buscó crear el diablo, ¿no? Un deseo torcido, querer ser como Dios. Y entonces, por eso, lo que veíamos, Eva ya pone los ojos en el árbol, ve que es bueno para comer, que es agradable a la vista y codiciable para alcanzar sabiduría. Y entonces, pues ya, ahora sí que ahí está el deseo. Todavía no se había llegado a la acción. Pero, como lo acabamos de leer, cuando uno da lugar al deseo, lo que hace es engendrar el pecado, y el pecado a su vez dar a luz la muerte. Ahora sí que se hace la cadenita, pero no se diera nada si nosotros no damos lugar a esos deseos torcidos. Y es por eso que, atendiendo a todo lo que el Señor nos ha enseñado, podemos ver que los engañadores tienen toda una actividad, y vamos a leer un par de pasajes. El primero en segunda de Pedro 2 y el otro vamos a segunda de Corintios. Segunda de Pedro. Y vamos a leer el capítulo 2. Y vamos a leer el versículo 10. Busquen y
engañar a la gente con sus palabras que en realidad no valen nada. Más los sinceros se dicen a que las vías quedan logran escapar de los peligros del dolor. Eso ya fue una versión bastante torcidilla. Digo, porque dice que las penas, no dice que ya han huido de los deseos de la carne y de las disoluciones, pero que ya habían huido, no eso de a duras penas. Le decía yo a un hermano, esa es la versión tepiteña, ¿no? Bueno, pero a lo que voy es que nos demos cuenta de esto, de cómo los engañadores usan ese lenguaje, esas palabras infladas, vanas, ¿no? Pero que presentan cuadros tan bonitos, tan atractivos. Porque de lo que le dijo el diablo a Eva, ¿serán como dioses? En realidad, no. El hecho de llegar a saber el bien o a conocer el bien y el mal no nos hace como dioses, ¿no? Por lo que les decía antes, que esta es una situación de demasiado peso sobre nosotros. Es algo demasiado gravoso, porque nos hemos enfrentado a ello en la misma palabra. Hemos visto que cuando actuamos con esa actitud legalista, de repente tenemos problemas muy serios. Ya alguna vez con algunos de ustedes he hecho este ejercicio de preguntarles, ¿es bueno o es malo matar? ¿Qué dicen? ¿Y cómo sabes de qué depende? En otras palabras, entonces, ¿sobre quién está la responsabilidad? ¿Sobre quién está la responsabilidad? No estamos hablando de la acción, sino ya entraste en otro terreno. No te me desvíes. Absolutamente. Eso es lo que Dios siempre nos enseñó. Es lo que nosotros desatendimos. Y entonces, por eso cuando el hombre maneja este asunto, nosotros decimos, es que mató en defensa propia. Sí, ¿cómo lo sabemos? ¿Cómo sabemos que pudo haber evitado matarlo o no? Como simplemente tenía ganas de matar a alguien y aprovechó que se metió a alguien y fue la gran oportunidad de practicar el tiro al blanco que no había tenido la oportunidad de practicar, y además con blanco móvil, ¿no? Es decir, nosotros nos damos cuenta por cosas que ustedes ya han tenido la oportunidad por lo menos de ver en programas, que para poder determinar la culpabilidad o la inocencia de un acusado, pues se hacen juicios largos y se presentan muchas pruebas y todo. ¿Saben dónde estriba la mayor falla? Nada más díganme, ¿saben o no saben? ¿De veras hoy no comieron, no desayunaron, les falta el habla? ¿Qué pasa con ustedes? ¿O ya se me durmieron y no me doy cuenta de que ya han practicado al tener buena posición? ¿Saben o no saben? Eso me gusta. Sí, José, se ve que despertaste. En que solo Dios conoce el corazón. Eso es lo que ningún hombre, ningún buen juez puede saber. Solo Dios, ¿no? Por eso, hablando de que era todo un engaño, era una mentira, totalmente falso,
La intención del diablo es robar, matar, destruir. Usa el engaño para eso, ¿no? Bueno, ahora, por eso dice que los engañadores usan palabras infladas y vanas, pero esto, seducen con deseos torcidos, con deseos de la carne y disoluciones a los que verdaderamente habían huido de los que viven en error, ¿no? Entonces, lo que nosotros vemos y aprendemos es eso, como los engañadores que hay por cantidades extraordinarias y que a veces nos impresiona que la gente se deje engañar con tanta facilidad, pues están con toda la intención de engañar, hablan palabras infladas, vanas, falsas, pero además, sobre todo, manejan el asunto precisamente por los deseos de la carne y la disolución. En otras palabras, las propuestas que hacen es lo que mucha gente desea escuchar, y que entonces dicen, ese sí sabe, por eso me gusta oírlo, ¿no? No me está mandando a cada rato al infierno, sino que me da chance de ir al cielo con todos mis pecados. Y entonces, por eso lo ven de esta forma. Ahora, dentro de lo que el Señor nos habló, y que podemos entender qué pasó en esa ocasión, les decía que lo leemos como una radiografía allí en 2 de Corintios, en el capítulo 11. Versículo 3. Serpientes con su astucia engañó a Eva, pues sus sentidos quedan de alguna manera extraviados de las entregas y fidelidad a Cristo. Así de que lo que hizo la serpiente fue seducir a Eva, con su astucia para poder engañarla. Y entonces lo que han hecho los engañadores es ir envolviendo a la gente para llevarlos a ese punto donde ya pueden inducirlos a hacer cosas que los dejen atrapados en su telaraña, ¿no? Y que entonces queden presos en la práctica del pecado y ya puedan ellos seguirlos manipulando. Y vemos que lo hacen, que esto es algo así tan común. Bueno, ahora, volviendo ya a este relato, nosotros nos damos cuenta que en una situación tan opuesta al hijo pródigo, que cuando vino el quebranto, él consideró las siguientes cosas: ¿cuántos jornaleros, cuántos trabajadores en la casa de mi padre están en mejor condición que yo? Así de que me voy a levantar, voy a ir y voy a hablar con mi padre para decirle, he pecado contra el cielo y contra ti. Si eso hubiera sido su pensamiento, nada más, y no hubiera pasado otra cosa, él se hubiera muerto entre los cerdos, y creo que sin comer algarrobas, siquiera. Pero él se levantó y fue. Y entonces por eso le decía, en una situación tan opuesta. Aquí Eva oye, y en base a lo que oye, considera, y una vez que ha considerado las cosas, entonces toma del fruto y come. Es decir, desobedece flagrantemente el mandamiento de nuestro Dios, de nuestro Padre Celestial. Y una vez que ha desobedecido, una vez que no ha atendido a la enseñanza y el mandato del Señor, le da a Adán a comer. Y algo que
veo que Dios guarda hasta ese momento, es decir, ¿dónde estaba Adán? No lo sabemos, podemos entender que no a la mano, a menos que ya hubiera sido un marido oprimido y que no le daban chance de hablar. Bueno, pero creo de todo corazón que no estaba ahí a la mano. Entonces ella come y va hacia donde está Adán y le da a comer. Y a lo que quiero llegar es que hasta entonces los ojos de ambos son abiertos. Por eso, cuando en la palabra de Dios se habla de este momento, aunque acabamos de leer allí en 2 de Corintios que Eva, siendo seducida por engaños de parte del diablo, con su astucia, ella comió, Dios pone esta responsabilidad sobre Adán y dice que el pecado entró en el mundo por la desobediencia de un hombre, Adán. No habla de esa responsabilidad sobre Eva, porque el que estaba como cabeza era Adán. Él tuvo la oportunidad de decir, ¿y eso qué es? Ah, pues es del fruto. Dice, pues sí, le veía yo cara conocida, ¿no? ¿Cómo es que traes ese fruto y por qué comiste, ¿no? Y lejos de detener eso, se suma a la situación. Es decir, totalmente abdica de su postura como cabeza. No actúa como el líder, sino que se suma al pecado. Y con ello viene la primera manifestación de la condición de una persona que peca, ¿no? Dios nos da conciencia. Por eso es que cualquiera que comete una falta, ya habiendo crecido, por eso hablamos de que los niños ya no están en la época de la inocencia, sino que ya tienen conciencia, cuando ya los vemos actuar en base a ello. Y cómo es que buscan esconder sus faltas y que empiezan a mentir para encubrir su desobediencia, su desatención, etc. Y entonces, al tomar esa conciencia, se dieron cuenta de la condición en la que estaban, en este caso, desnudos, ¿no? Y lo que hacen es ir y coger estas hojas de parra, coserlas para hacerse sus vestidos. Ahora, este es el problema, y creo que sí es muy necesario que nosotros reconozcamos lo que hemos hecho cuando hemos pecado. En vez de reconocer que hemos pecado y pedir perdón, volviéndonos a Dios de todo corazón, lo que hemos hecho es encubrir la falta. Por eso es que el Señor lo dice con toda claridad, que el que encubre su pecado no prosperará. Pero el que lo reconoce, el que lo confiesa, el que se aparta, es el que alcanza misericordia. Y viendo esta situación que se dio con ellos, nosotros vemos que esto es algo tan común, ¿no? Que cuando cometemos una falta, en vez de enfrentarlo y enfrentar las consecuencias que pueden venir como parte de haber cometido esa falta, buscamos encubrirlo y no reconocer que hemos pecado, que hemos quebrantado la ley, que hemos transgredido el mandamiento, que hemos ido en contra de la voluntad de Dios. Y buscamos hasta que alguien más resulte culpable o responsable, ¿no? Hablando de que fueron otros los que nos indujeron, tal como lo dijeron por un lado Adán y por el otro lado Eva, echando la culpa sobre alguien más. Esto nunca nos ha ayudado, nunca ha ayudado al hombre. Al contrario, nos ha sumido más en el problema. Piensen ustedes en esto, digo, y que es sumamente interesante. Adán estaba como la cabeza
de este matrimonio. Eva había llegado como una ayuda idónea. Y cuando hablamos de eso, de que una ayuda idónea, uno podría decir, no, pues parece que no, porque miren lo que hizo. Pero lo que nosotros tenemos que reconocer en esto es que una vez que el Señor los enfrenta, cuando hace manifiesta su presencia en el huerto y ellos oyen cómo el Señor venía hacia ellos y se esconden, y Dios entonces los tiene que llamar y ellos tienen que confesar que se habían dado cuenta de que estaban desnudos y que allí ya la moda esta que tenían de hojas de parra no les pareció suficiente para presentarse delante de Dios, porque creo que de alguna forma, por todo lo que ya habían vivido, habían adquirido conciencia de que estamos desnudos a los ojos de Dios. Y no solamente en cuanto a que pudiera ver nuestro cuerpo, ve nuestro corazón, lo que les decía hace un momento, conoce nuestros pensamientos, las intenciones de nuestro corazón. Y de eso se habían dado cuenta, por eso se esconden, porque uno diría, pues ya estaban cubiertos y podían presentarse y que Dios les dijera, ¿y esos trajes? La última moda, ¿no? Pero no, se escondieron, tuvieron miedo. Y entonces, lo que podemos ver es que Dios todavía brinda esta oportunidad, diciéndoles, ¿acaso comieron del árbol que les dije que no comieran, del que les prohibí que comieran? Y allí nosotros podemos ver esto, que es lo que anhelo que podamos dimensionar. Ahí está Eva, con la que puede convivir, que ha convivido, con la que puede platicar, que se entienden, hablan, vamos a decir, el mismo lenguaje, en el mismo nivel, sobre la misma situación. Y en ese momento, déjenme decirlo así, le da la espalda. Casi, el problema no es conmigo, es con ella. Ahora sí que, si alguien tiene que responder por el asunto de que si comimos, es ella, ¿no? Eso es cobardía. Una falta completa de entendimiento del papel que tenemos los varones en el hogar, de lo que Dios nos ha llamado a desempeñar en casa. Nos toca dar la cara, hermanos, enfrentar los asuntos. Era el momento de decirle, sí comí, desobedecí tu mandato, ¿no? Y recibir el asunto a él. Pero se hace a un lado. Ahora la mujer, pues ya ni modo de regresarle la pelotita, ¿no? Ahí está el diablo y dice, la serpiente. O sea, yo tampoco soy culpable, la serpiente. Por eso les decía que para algunos, uy, bendita psicología, que ya les dio un camino para decir, no soy culpable, soy víctima del medio, ¿verdad? Soy un producto de la sociedad, soy el resultado de un mal hogar, y en fin, todos tienen la culpa menos yo. Y entonces ya todos nos volvimos víctimas. Es la contaminación, es Hollywood, es el calor, ¿verdad? Etcétera. Y entonces, mis queridos hermanos, Dios nos ha llamado a que nosotros enfrentemos las cosas con decisión y estemos dispuestos a pedir perdón, a reconocer nuestras faltas y a poder avanzar. Porque esto que Dios nos ha enseñado, cómo es que Jesús es la propiciación por nuestros pecados, por medio de Él nosotros podemos entender que está abogando por nosotros delante de nuestro Padre Celestial. Pero al igual que aquí en el mundo, y eso lo viví mucho en el despacho, que uno le decía a los clientes, díganme todo lo que pasó como pasó, no encubra nada, ¿no? Porque para poder defenderlos se necesita ser honestos, ¿no? Para que no en medio del asunto salgan con algo que, ay caray,
Ya nos echaron a perder toda la defensa porque... Y por eso, antes de hablar de Jesús como la propiciación por nuestros pecados, como quien está abogando delante de nuestro Padre Celestial, dice que si nosotros decimos que no tenemos pecado, hacemos a Dios mentiroso. No hay verdad en nosotros. En cambio, si confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo para perdonarnos. Y nos ha llamado a eso, a confesar nuestros pecados, para poder ser perdonados. Y entonces poder vivir una experiencia donde no es que no se haya cometido ese desatino, se haya tenido ese tropiezo, se haya actuado con esa torpeza y se haya cometido la falta, el pecado, sino que al venir a Dios, Dios hace que eso se convierta en un mensaje de vida para otros, porque finalmente ya lo hicimos, ya tenemos la experiencia, y ahora es el momento de hacer las cosas como Dios nos ha enseñado a hacerlas. Y las vamos a hacer además con gratitud, porque tenemos la oportunidad de hacerlo, y vamos a ver que ponemos un mayor entendimiento en el asunto. Ahora, aquí, hablando de esto que pasó, ya Dios dicta su sentencia, donde ustedes se pueden dar cuenta conmigo que lo que quisieron usar como argumentos de defensa para quitarse responsabilidades simplemente no funcionaron, ¿no? Entonces, hablando ahora sí que en el orden inverso a como se presentaron las cosas, el Señor habla a la serpiente, ¿no? Le dice: por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo, sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar. Así de que entonces podemos ver que ahora sí que primero habló Adán, después Eva, y al final ahí estaba la serpiente que no dijo nada, no tenía nada que decir, ya no había quien echarle la culpa, ¿no? Pero Dios empieza con el diablo y con la serpiente que tenía esa forma, y queda manifiesto en la creación esta sentencia de parte de Dios. Y entonces lo que aún uno puede entender con respecto al diablo mismo es esto: cómo está maldito por Dios, que esta maldición queda representada en la forma en que las serpientes se mueven, ¿no? Ahora sí que no pueden caminar, ¿no? Y no tienen patas y andan sobre su pecho, etc. Pero la otra situación es esto, que podemos decir en general, la enemistad entre la simiente de la mujer, Cristo, y el diablo, total. De tal manera que nosotros podemos ver que Jesús vino para aplastar la cabeza de la serpiente, tal como lo describe el capítulo 16 de Romanos. Y por otro lado, el diablo siempre buscó atacar por la espalda. La forma en que lo hizo, como lo describen los evangelios, que tras el bocado Satanás entró en Judas y lo traicionó a nuestro Señor Jesucristo. La traición nunca va a ser algo grato, siempre se hace a espaldas del que se busca traicionar. Y entonces ustedes y yo sabemos, entendemos por la palabra de Dios que a Jesús esto no lo tomó por sorpresa, lo sabía, está anunciado desde el principio, pero no dejó de ser una traición, no dejó de tener una responsabilidad Judas en esta acción. Y entonces después viene la palabra para la mujer y la palabra para el hombre, que con la ayuda de Dios lo hablaremos la próxima semana, para hablar todo esto que significa y por qué uno puede perder
lo que había recibido. Muy bien, vamos a dejar aquí entonces el estudio del día de hoy. ¿Tienen alguna pregunta que hacer sobre lo que hemos hablado el día de hoy? Hablando de los engañadores y de todos los que se mencionaron, de aquellos que engañan. Hace tiempo, años, no recuerdo exactamente cuántos, públicamente se hizo una entrevista, una encuesta hablando de estos brasileños, de gente que se congregaba con ellos, y algunos daban en su opinión que pensaban que eran, más que creyentes, eran oradores, buenos oradores. ¿Hasta dónde estos engañadores de los que habla la palabra son nada más estos oradores leyendo la palabra? Lo quiero relacionar a lo que nos comentaba hace 15 días, hablando de que usted decía que si leemos Génesis, yo lo aumentaría que si leemos toda la palabra, sin el entendimiento de Dios, sin la revelación de Dios, es como leer cualquier libro de historia, ¿no? Hay mucha gente que conoce la Biblia, que habla de la Biblia, y cuando uno lo escucha dice, pues sí está escrito así, ¿no? Pero no tienen esa revelación de Dios. ¿Cuántos de estos engañadores son sin revelación de Dios? ¿O son precisamente estos los que nos engañan? ¿O hay gente que comienza bien y se desvía a engañar a la gente? Puedo decir que todos los que engañan tuvieron En principio, que por eso hemos dicho nadie empezó mal, ni el diablo, sino que llegado un momento de prueba, como lo he insistido, se peca, y el problema no está en pecar, o sea, aunque sí ya es una falta, es algo desagradable al Señor, sino en no reconocer esa falta, y sobre todo, peor aún, en tratar de reconocer, de justificar la falta en vez de reconocerla. Y entonces lo que uno puede ver es que estos engañadores sí conocen la palabra, además no solamente son buenos oradores, digo, si algunos piensan que son buenos oradores, si ustedes los han escuchado, de repente uno dice, no lo son. Hemos escuchado mucho mejores oradores que ellos. Pero, refiriéndome muy específicamente al caso de los brasileños. Pero el asunto es que hablan de Jesús y de una forma correcta. Que alguien que ha leído la Biblia no podría hablar solamente porque ha leído la Biblia. En el sentido de que podría decir, pues Jesús hizo esto y Jesús hizo aquello. No, ellos lo dicen con vehemencia y aún con convicción. Deben tener por ahí sus buenas experiencias. El problema es que, como hay esta expresión ahí en el libro de Hechos, te has vendido al pecado, ¿no? Y tal como lo hemos estudiado en la palabra, son gente que al desviarse han terminado haciendo negocio del Evangelio, y por eso están metidos ahí. Y una vez que se meten ahí, pues empiezan a insistir sobre el asunto, porque además les reditúa en lo material, y pues, ahora sí que ¿por qué abandonarlo? Y algunos hasta en la pretensión de que están bien, ¿no? Claro, creo que ustedes y yo sabemos que Dios no dejó de redarguirlos, pero evidentemente, al igual que pasó con el pueblo de Israel, endurecieron el corazón y ya no prestan atención a lo que el Señor quiere mostrarles. ¿Sí? ¿Alguna otra cosa, hermanos? Sí, José. ¿Qué quiere decir con eso? Estén enemistad la simiente de la mujer es nuestro Señor Jesucristo. Y ustedes entienden que no puede haber ninguna relación de
Jesús con el diablo, ¿no? Por eso en segunda de Corintios, en el capítulo 6 al final, está planteado en forma de pregunta, ¿no? ¿Qué comunión tiene Cristo con Belial, con el diablo? ¿Qué comunión la luz con las tinieblas? La justicia con la injusticia, etcétera. Porque algunos han pretendido hacer una especie de mixtura, de mezcla, diciendo pues no está tan mal el asunto. Pero para que nos quede muy claro, por eso Dios desde el principio habla de esa enemistad entre Jesús, quien vino como simiente de la mujer, como lo dice Gálatas capítulo 4, y el diablo. Y entonces no hay punto de conciliación. En ese tema, cuando dice que el que se hace amigo del mundo se hace enemigo de Dios, tiene que ver con lo mismo. El mundo está bajo el maligno, ¿no? Y es falsa doctrina esa. Cuando algunos creyentes toman como base la cita donde dice: ¿cómo conocerán a Cristo si no les hemos hablado, si no les hemos compartido, etcétera, etcétera? En el sentido de decir, que yo voy a comidas y reuniones y todo, porque necesito compartir. A diferencia de lo que nos decían o veíamos hoy, ¿no? El problema de Eva fue el simple hecho prestarle atención a lo que la serpiente me dijo, ¿no? Porque desde ese momento es para darse la vuelta y dejar el lugar donde estuviera. Sí, miren, esto que dices, que por eso voy a convivir con la gente, ¿vas o te envió Dios? Eso es la diferencia, ¿no? Porque cuando yo voy, pues voy por mi cuenta, bajo mi riesgo. En cambio, cuando el Señor me envía, entonces sé que tengo su respaldo y voy a realizar la labor. Porque si no, hablando de esto, que ya me presto a cierto tipo de comentarios, lenguaje, prácticas, y como uno le podría decir a la gente, y a ver dónde están los resultados. Todo lo que veo es que tú ya traes una llanta más grande, ¿no? De tanta comida con los que vas, pero no veo ningún pecador arrepentido, ¿no? Y además, el que quiera manejar eso y que quiera usarlo como pretexto, ya sabemos que es muy su problema. Muy bien. ¿Algo más, hermanos? En ese sentido que dice usted, voy o me envío Dios, o sea, ¿cómo? Algo que realmente le dice la calidad o Vamos a decir que tú lo puedes contestar muy bien. ¿Por dónde corres tu camión de RTP? ¿Cómo lo sabes? Que tenías que ir por ahí. Así es. Es de la misma manera. Y si a ti se te ocurre decir, y ahora en vez de irme en esta ruta de Tacubaya, ahora me voy de Tacubaya a Ciudad Neza, ¿no? Le gano al Metrobús que van a hacer, ¿no? ¿Qué sucede? Que si tienes un accidente, cualquier cosa que pase, es absolutamente tu responsabilidad. En cambio, si vas cubriendo la ruta, vas bajo la protección de la empresa. Es igual. Lo importante es preguntarle a Dios, porque muchos usan esto como pretexto, de según esto que quieren compartir, pero la verdad es que lo que quieren es departir con la gente en ese tipo de reuniones, con ese tipo de personas. Porque pues no necesito ir a ese tipo de reuniones para compartir con la gente que no conoce al Señor. Sí. Muy bien. ¿Algo más?